a todos y todas, como se dice hoy. Bienvenidos a todos y todas a esta audiencia pública del estudio Productividad en el sector de la construcción, que fue mandatado a la Comisión Nacional de Productividad por la Presidencia de la República, por el presidente Sebastián Piñera, durante el año pasado. La Comisión Nacional de Productividad es una institución permanente, fue creada por decreto supremo durante el año 2015, esto es durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y luego fue ratificada por el actual gobierno del presidente Piñera. Es un ente consultivo e independiente del Ejecutivo. Que sea independiente significa que el Ejecutivo, la Presidencia, nos mandata, nos puede exigir qué hacer, pero no nos puede exigir qué decir. Nuestra misión es asesorar al gobierno de Chile en materias orientadas a aumentar la productividad, por eso nuestro nombre, pero con foco en mejorar el bienestar de los ciudadanos, proponiendo políticas públicas sustentadas en evidencia, algo muy importante hoy, y que consideren la opinión de la sociedad civil. En esta audiencia, la de hoy, se expondrán los principales hallazgos y algunas ideas para generar recomendaciones, el proyecto está todavía en proceso, que permitan desde lo público optimizar el desarrollo del sector construcción. Tal vez sería bueno enfatizar que si bien nuestro mandato como comisión es hacer recomendaciones de política pública, como dije, que permitan mejorar la productividad, una variable que es fundamental, según toda la evidencia en Chile e internacional, para un crecimiento de largo plazo y sostenido y sustentable, también es importante recordar que en este estudio en particular, y dada la dramática coyuntura que estamos viviendo en el mundo con la pandemia, afuera y en Chile, como digo, este es un informe que estamos convencidos que si bien va a tener recomendaciones fundamentales para el desarrollo de largo plazo, para el desarrollo sostenido, para el desarrollo sustentable del sector construcción, un sector tan importante para la economía chilena. Hoy día hay datos de empleo que muestran que una de las principales razones por las cuales se ha reducido significativamente el empleo en Chile es por lo que ha ocurrido en el sector construcción. Digo que si bien este estudio es fundamental, esperamos, y va a ayudar a mejorar el comportamiento del sector en el largo plazo y por lo tanto de la economía chilena en el largo plazo, también creemos que es un estudio que va a terminar siendo relevante para lo que está pasando hoy, porque parte significativa de la recuperación económica cuando ésta comience va a depender de lo que ocurra en el sector construcción. Así es que me parece importante en la coyuntura actual plantear eso, mencionarlo y hacerlo explícito. Quería decir además que como parte de nuestro mandato como comisión es esencial, y por eso lo dije hace un segundo atrás, socializar los hallazgos. Y la razón por la que hacemos esto es porque entendemos que el proceso de retroalimentación con la sociedad es clave para contar con todos los elementos necesarios para hacer buenas propuestas de política pública. Por eso yo de verdad, a todos los que están conectados y a todos los que nos han ayudado más durante el proceso, este es un estudio que ha exigido más de 500 entrevistas, entre muchas otras cosas, como van a explicar en un minuto. Yo quiero agradecer, insisto entonces, la participación de todos los que hoy día están conectados, los que nos han ayudado durante el proceso, los que nos van a seguir ayudando hacia adelante, y los invitamos a compartir los comentarios que tengan del documento, que ya está en nuestra página web en una versión preliminar. Recuerden, por escrito, al mail de la comisión, o completando el formulario para estos efectos que aparece en nuestra página web. Además, los que están conectados en este momento pueden aprovechar de hacer preguntas en el link Preguntas y Respuestas que está abajo en la pantalla, al lado derecho. Y la gente que está en YouTube también lo puede hacer por el chat. Obviamente que las circunstancias no van a permitir probablemente que podamos responder todas esas preguntas, pero sí nos comprometemos a que durante los próximos días trataremos de hacernos cargo de ello. Los dejo entonces ahora con Rodrigo Krell, que es el secretario ejecutivo de la comisión, para que haga una introducción del estudio y luego tengamos la presentación técnica del mismo. Muchas gracias. Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Rafael. También, bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta audiencia pública. Nosotros en la comisión, como parte de todos nuestros estudios que hemos hecho en el pasado, tenemos esta instancia que es fundamental para fortalecer nuestras investigaciones, los hallazgos y recomendaciones, y por lo tanto es de vital importancia para nosotros su participación. Por supuesto, en las circunstancias de emergencia sanitaria que nos encontramos,
no es posible realizar esto presencialmente. Otros años habríamos ido a regiones, habríamos estado presencialmente en varias instancias. Obviamente ahora nos vemos obligados a hacerlo vía virtual, pero bueno, esto también tiene beneficios porque permite la participación de más personas. Este estudio está bueno, avanzado en una etapa en la que nos sentimos orgullosos de presentarlo, de mostrárselo, para que ustedes nos puedan entregar su input para mejorarlo. Como dijo Rafael, este estudio fue mandatado en octubre de 2019 por el presidente Piñera, y ese es otro motivo de orgullo. Este estudio ha avanzado más rápido que lo que tradicionalmente se hacía en la comisión. Probablemente estaremos entregando la versión final dentro de los 12 meses que nos habíamos comprometido para este mandato. Hemos realizado más de 400 entrevistas, hemos analizado más de 27.000 proyectos de inversión pública, hemos puesto especial énfasis en materias de sustentabilidad que son fundamentales para el sector construcción mirando hacia el futuro. Hemos también contado con la importante participación de Fundación Chile, por una parte, y también de una asociación entre la Cámara Chilena de Construcción y la consultora Matrix, que nos han permitido tener una visión bastante panorámica, completa del sector. Vamos a mirar lo que pasa en la provisión de infraestructura pública, también en la edificación, el lado privado. Por lo tanto, creemos que este es un estudio bastante comprensivo que va a servir para generar buenas políticas públicas que mejoren finalmente la productividad del sector, que es fundamental. Este es un sector muy intensivo en empleo por una parte, y por otra, bueno, impacta significativamente la calidad de vida de las personas. Mayor productividad en construcción significa muchas cosas. Significa mejor infraestructura pública por un lado, y también vivienda más asequible para la población por otro. Por lo tanto, no se puede subestimar la importancia de este estudio. Con eso los dejo con Esteban Rojas, economista senior de la Comisión Nacional de Productividad, que estuvo a cargo de liderar este estudio. Esteban, por favor. Gracias, Rodrigo. Voy a compartir pantalla. Bien. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por asistir a esta audiencia que, como ya lo comentaron Rafael y Rodrigo, es muy relevante para nosotros poder sociabilizar los grandes hallazgos que hemos tenido en este estudio y que nos permitan enriquecerlo aún más, y que las políticas públicas, como decía Rafael, se basen en la evidencia y en el sustento que vamos a estar entregando nosotros muy prontamente a la Presidencia de la República. Nada más para recapitular de qué se trata el estudio, cuál fue el mandato que nos hizo Presidencia. Es un estudio que busca analizar la productividad de las obras de infraestructura pública y las obras de edificación privada. Las primeras, tanto concesionadas como cuando se realizan por la vía tradicional del contrato de obra pública, y en particular haciendo la bajada a tres tipologías de proyectos en infraestructura pública, en obras viales, hospitales y grandes obras de riego, como son los embalses. Y por el lado de las obras de edificación privada, estamos pensando en edificios residenciales y oficinas. ¿Qué buscamos nosotros? Buscamos determinar los factores que condicionan la productividad del sector. Por un lado, identificando cuáles son los procesos críticos dentro de los servicios que existen para la tramitación, para el desarrollo de obras, y que entregan la eficiencia al proceso. Y por el lado de las obras residenciales, exactamente lo mismo. ¿Y de qué va a tratarse el estudio en su versión final? Nosotros vamos a entregar una hoja de ruta con propuestas de política pública que permitan elevar la productividad del sector, determinando en el corto, mediano y plazo las recomendaciones y priorizando aquellas que, para nuestro juicio, son las de mayor relevancia.
Ya lo comentó Rodrigo también, pero en este estudio nos hemos apalancado de cierta forma en la pandemia, lo cual nos ha permitido tener más reuniones de lo habitual, ya que a través de las plataformas hemos podido acceder no solo a reuniones en Chile, sino que hemos tenido muchísimas reuniones para poder identificar cuáles son los referentes a nivel internacional, y eso también enriqueció de muy buena forma el estudio. Hemos revisado más de 27.000 proyectos de infraestructura pública que están alojados desde el año 2009 en el Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y que nos ha permitido también sistematizar y crear nuevas bases de datos utilizando información pública que hemos recogido a través de entrevistas y también vía transparencia y la información privada. Acá nada más agradecer a quienes han participado de manera activa en el estudio. Se me quedan muchos fuera, pero desde el lado público, Almopa, Desarrollo Social, la DIPRES, Hacienda, desde el lado privado, la Cámara Chilena de la Construcción, otros gremios del Consejo Político de Infraestructura, las alianzas público-privadas como Construye 2025 de la Corfo, y esta alianza que hemos tenido en conjunto con la consultora Matrix, que nos ha permitido dar un mayor nivel de detalle al acceder a datos con el enfoque de obra que ellos han estado recopilando y que sin duda transforman en este estudio en un estudio único y bien especial al respecto. La construcción en cifras es un sector bastante relevante en cuanto al producto, es el 7,4% del producto chileno, casi el 10% del empleo nacional está en la industria y representa el 7% de las empresas chilenas. Y vale la pena referirse a la coyuntura, a qué es lo que ha significado de manera general la pandemia para el sector, y que por la proximidad que se necesita en la operación de las faenas transforma a la construcción en por lejos uno de los más afectados en conjunto con el comercio y con alojamiento y restaurantes. Son más de 900 proyectos habitacionales que se encuentran paralizados, más de 100 obras de infraestructura pública, y lo que hace muy preocupante, pero a la vez nos motiva a trabajar por una reactivación segura y pronta, es que hay más de 380.000 trabajadores que se han visto afectados, según cifras del INE, a nivel nacional 230.000 empleos menos en los últimos 12 meses, y a eso hay que sumarle los 150.000 trabajadores que se encuentran con su contrato suspendido. Y esta preocupación se suma a lo que les voy a mostrar en las dos próximas láminas, que tiene que ver con las mediciones que hemos hecho nosotros al respecto y que tienen que ver con la productividad del sector. Productividad que nosotros medimos a través de la teoría de la productividad total de los factores, que es una medida de nuestra ignorancia, que mide, entre otras cosas, la productividad de los sectores, pero que también pueden estar recogiendo cambios estructurales, que es lo que ha ocurrido en el sector construcción, ya que la línea azul nos muestra cómo ha caído la PTF en el periodo 2005-2018, y nos habla que esta se redujo a un 75% de lo que era el año 2005. Es decir, una caída muy pronunciada y muy fuerte, y que en comparación con la PTF de la economía agregada lo hace bastante evidente. Pero esto recoge una situación bien particular de la industria, que tiene que ver con la adquisición de terrenos que hacen sobreestimar esta productividad, y que nosotros, sobreestimar esta caída de la productividad, y que nosotros tuvimos que corregir al incorporar cómo había sido el crecimiento del capital a través de las empresas pequeñas y medianas, lo que permite dar un mejor entendimiento del problema, y que nos permite hablar de que esta diferencia que existe con la PTF de la economía agregada no es de los puntos que hay entre la línea naranja y la línea azul, sino que es algo más parecido entre la línea punteada gris y la línea naranja, que es con la corrección que yo les decía.
Corrección que aún así nos muestra una preocupante caída en el sector, y que si es que nosotros miramos en el gráfico a la derecha qué es lo que hubiera ocurrido con el producto de la construcción, si es que este hubiese crecido a la tasa de la productividad de la economía agregada, que es una tasa, quiero ser enfático en esto, no es una tasa positiva, sino que la tasa de la economía agregada cayó en el mismo periodo, esto hubiera significado cerca de 3.000 millones de dólares adicionales para el sector. Esto es más que todo el programa de el ingreso familiar de emergencia, el programa de alimentos para Chile en conjunto. Es una cantidad tremenda de plata que se hubiera logrado de alcanzar las tasas de crecimiento de la PTF agregada. Otra medida que nos gusta mostrar tiene que ver con cómo nos comparamos con los referentes internacionales, y el gráfico de la izquierda nos muestra que a partir del año 2009, año en el cual ya presentábamos una brecha productiva de un 43%, esa brecha que mide la productividad laboral se ha incrementado en un 20%, y hoy en día estamos en más de 50 puntos porcentuales por debajo de lo que son los referentes. Y además hay un rezago productivo claro con respecto a otros sectores nacionales. Otra forma de verlo, y como nosotros hemos enfocado el análisis en el estudio, tiene que ver con, bueno, qué es lo que ocurre con la ejecución de las obras, y en particular con la ejecución de obras de infraestructura en cuanto a sus plazos y los costos. Si nosotros revisamos que en promedio existe un 50% de proyectos con sobrecostos en Chile, esto cae a nivel internacional un 35%, y el sobrecosto promedio es más o menos parecido. Si uno toma esto en conjunto, se da cuenta de que nuestro país está en peor posición con respecto a la evidencia internacional. En cuanto a los retrasos, esto es bien significativo. Si bien los proyectos con retraso, en cuanto a su número, son parecidos a la evidencia internacional, los retrasos en nuestro país son más del 50% del plazo establecido en un principio, mientras que esto se reduce solo un 20% en cuanto a la evidencia internacional. Y todo esto que yo les he comentado, ¿por qué es tan relevante? Porque mejorar la productividad en este sector nos permite de manera directa desarrollar obras en plazos adecuados, cumpliendo la programación que se estableció en un comienzo, tener costos de construcción que son adecuados, cumpliendo los presupuestos que fueron establecidos en un comienzo, y además porque permite apoyar una mejor producción de bienes y servicios durante muchos años, que tienen impacto sobre el producto y sobre otras industrias. Esto se traduce de manera clara en que existe entrega oportuna de beneficios, del Hospital Félix Bulnes, en que los costos son más eficientes de construcción, entonces yo puedo tener una obra a un precio menor, también porque puede existir una mayor eficiencia en el consumo operacional. Cerca del 67% del consumo energético asociado al ciclo de vida de una obra ocurre en la fase de uso. Todo eso nosotros podríamos corregirlo y tener una mayor eficiencia y reducir las emisiones y el impacto que hay sobre el medio ambiente. Y además, algo que es muy relevante y que nosotros lo plasmamos en el estudio, que les comentaban Rafael y Rodrigo, que está en la página nuestra para sus comentarios, aumentar los beneficios entregados. Si nosotros hubiésemos acelerado el trabajo de las obras viales de los últimos 5 años, esto hubiera significado un aumento de aproximadamente 200 millones de dólares extra en los beneficios entregados por parte del Estado en sus obras. ¿Qué es lo que nosotros creemos que hay detrás en primer lugar, este menor nivel de productividad que tenemos frente a los referentes, y que además se refleja en esta tendencia sostenida a la baja que vemos desde el año 2005? Nosotros lo hemos querido sintetizar en 6 áreas que a nuestro juicio reflejan estos problemas. Por un lado, la falta de planificación y priorización en la adjudicación de las obras, las ineficiencias del sistema de obras públicas, deficiencias en regulación en las autorizaciones que se requieren para el desarrollo de los proyectos, los bajos niveles de sostenibilidad
que también están incidiendo en la productividad desde una perspectiva de la planificación de las obras y de la valorización de los residuos que se generan, las trabas para la organización del trabajo y una eficiente formación de trabajadores, que son un problema no solo para la productividad, sino que también una traba para una reactivación más rápida. Y por último, algo que probablemente se haya acelerado con la pandemia, que es la escasa adopción tecnológica que existe en el sector, en donde las culpas son compartidas entre los problemas regulatorios, pero también la industria. Es una industria que es un poco reacia al cambio, y así también lo hemos conversado con ellos y están completamente de acuerdo con este diagnóstico. Con respecto a lo primero, nosotros nos topamos analizando los tres grandes tipos de proyectos que yo les comentaba al principio, que las grandes obras de infraestructura tardan en promedio más de 3 ciclos políticos en materializarse. Así lo vemos en un hospital de alta complejidad, en una grande obra de riego como un embalse, y en obras viales. Vemos también que la distribución es bastante heterogénea, pero lo que más nos llama la atención tiene que ver con estas áreas grises que vemos existen entre cada una de las etapas que están reflejadas en las filas. Estas áreas grises son tiempos muertos que ocurren entre pasar, por ejemplo, de la etapa de diseño a la etapa de ejecución, en donde en el caso de las obras de riego esto es en promedio 3 años. Lo mismo para puentes y túneles, y que nos gustaría poder explicar de manera breve en las siguientes láminas. Vemos que la institucionalidad actual no existe un espacio de rendición de cuentas por los cambios repentinos de modalidades de ejecución, y que podrían estar detrás de parte de la extensión de estas áreas grises. Así lo vimos como, por ejemplo, en el Hospital Sotero del Río, que comenzó su tramitación por una modalidad a través del contrato tradicional de obra pública el año 2008, y recién el año pasado se comenzó su construcción, pasando entre un gobierno y otro por la vía tradicional, por las concesiones, hasta volver a lo que permitió construir o empezar su proceso el año pasado. Además, el sistema que se refleja en el Sistema Nacional de Inversiones, que opera en el proceso de inversión pública, es limitado en trazabilidad, en la información, en la interoperación, y esto no permite retroalimentar para poder encontrar mejoras que permitan tener en menor tiempo y a un menor costo las obras. En parte porque solo se evalúa un 20% de las iniciativas que son terminadas cada año, un 11% en los costos, en una muestra, esto en cuanto al análisis ex post, que no es aleatoria, ni captura la distribución de las inversiones por sector ni por región. Parte también del problema y de la extensión de estos más de 3 ciclos políticos que tardan en materializarse tiene que ver con que las etapas de diseño y construcción están separadas y afectan de manera muy significativa el tiempo de entrega de una obra. En el gráfico de la izquierda vemos que el tiempo de latencia entre etapas es en promedio 2 años, y ha venido subiendo en el último tiempo hasta lo que podemos encontrar el año 2009. Y el gráfico de la derecha es una comparación que hicimos nosotros entre hospitales que se llevan a cabo con el diseño y construcción juntos y aquellos que se llevan a cabo con diseño y construcción separado. En los primeros, que son la barra azul, se alcanza un ratio de UF por metro cuadrado menor y un ratio de avance de metro cuadrado día de las obras mayor. Finalmente, la formulación y evaluación de los proyectos creemos que debe mejorar a nivel municipal, y que también podría estar detrás de los extensos plazos que nosotros encontramos. La diferencia entre la formulación vía un ministerio y vía una municipalidad es de una extensión del 30% mayor en el caso de las municipalidades versus los ministerios. Abajo a la izquierda van a ir encontrando los cambios que nosotros vamos a proponer al presidente de la República, y cuál sería la vía de implementación más ad hoc a nuestro juicio. Las ineficiencias del sistema parten con los problemas que existen en la preinversión y en particular en el diseño.
el cual tiene un impacto muy relevante sobre costos y plazos. En términos de costos, entre un 25 y un 60% de los proyectos que presentan un costo superior al recomendado tienen como causa el diseño. Uno de 2 proyectos presenta costos superiores al recomendado, y el costo efectivo es entre un 7 y un 20% superior al recomendado, lo que representa al año 70 millones de dólares o el equivalente a la construcción de un hospital de media complejidad. Con respecto a los plazos, el panorama tampoco es muy alentador, ya que el plazo efectivo, en la mayoría de las veces, es 14 meses superior al plazo recomendado. Y por último, si esto lo llevamos al plano administrativo, los malos diseños implican algo en lo cual me voy a detener de manera muy especial en las próximas láminas, implican modificaciones a los contratos. Si nosotros tenemos que existen más de 1.500 modificaciones al año que toman en promedio 4 meses, esto tiene una carga administrativa sobre los funcionarios del MOP, en este caso muy relevante, que hace desviarse de otras funciones y que probablemente estén afectando la eficiencia sobre la cual se llevan las obras. Con esto nos saltamos a lo que vendría después del diseño, es que una vez esto hecho, ¿qué es lo que ocurre con las bases administrativas de licitación? Y que nosotros creemos que podría ser un proceso más certero y tomar menos tiempo al mejorar los estándares desde la perspectiva del diseño administrativo de los contratos. Y en particular quisiera que miraran esta tabla, en donde la proporción de circulares que modifican las bases es muy alto. Eso quiere decir que las bases en un momento no contaban con el estándar con el cual terminaban saliendo y termina retrasando los procesos. Por otro lado, la disponibilidad de información al inicio de los concursos también es algo que hoy en día está reduciendo los estándares y se entrega la información relevante una vez que ya se ha avanzado. Y por otro lado, existe incertidumbre importante del proceso de licitación, en cuanto no existe una directriz normativa de plazos máximos en el concurso, y por otro lado, que es lo que está en esta tabla, el proceso de aclaración aumenta la incertidumbre. La proporción de respuestas que se remiten a las bases, que le indica al contratista remitirse a las bases o la normativa en más de 4.000 preguntas que nosotros analizamos, es un porcentaje muy alto, y lo que hemos conversado con la industria es algo que afecta sobremanera la certeza que hay en torno al concurso. Yo les comentaba que estos problemas, tanto el diseño y lo que existe a nivel de las bases, repercuten durante la vida de la obra en cuanto a las modificaciones que hacen a los contratos. Modificaciones que son muy numerosas. Entre el año 2005 y el 2018, nosotros contabilizamos más de 12.500 contratos que fueron modificados, y que curiosamente en el último periodo ha venido aumentando, y que tienen efectos muy significativos sobre los costos y sobre los plazos. Sobre los costos, esto ha significado más de 1.200 millones de dólares en el periodo, y un aumento promedio de los contratos de más de 80 días. De nuevo, tanto de la perspectiva de los costos como de los plazos, esto ha venido en aumento. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque mejorar la asignación de riesgos en los contratos de obra pública podría dar un importante salto de eficiencia al proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que la eficiencia del sistema de obra pública no es óptima. Prácticamente todos los contratos tienen modificaciones, y además tienen aumentos de costo, lo que refleja que el análisis que se hizo en un principio no fue tan preciso como podría haber sido. Y en resumen, se podría estar adjudicando el contrato, no al contratista, que en cuanto al precio final iba a ser el más eficiente, sino que aquel que estuvo dispuesto a arriesgarse, tomando en consideración los factores antes mencionados. Y acá un punto que vale la pena mencionar es que nos encontramos con que la cantidad de oferentes, los interesados en participar en los concursos, al menos en los contratos de vialidad, ha disminuido en los últimos años de manera relevante.
Eso no está acá, sí está en el documento para sus comentarios nuevamente. Esto da cuenta de que el sector privado, los contratistas, están internalizando esta asignación asimétrica de riesgos que existe, y esto estaría perjudicando probablemente la eficiencia de las obras. Y que se resume en que los costos de adjudicación originales no serían reales, lo que trae consigo una alta probabilidad de renegociaciones estratégicas que además terminan con altos costos de transacción para modificar los contratos rígidos, y en particular cuando entre el contratista y el mandante no están de acuerdo con la modificación, esto abre la puerta, en particular en los contratos de obra pública, no así en concesiones, a la judicialización. Un proceso que es largo, es costoso para el contratista y que es bien problemático en cuanto a la eficiencia del proceso. Afortunadamente, hemos conversado con el Ministerio de Obras Públicas y se ha venido trabajando en un piloto para mejorar el sistema de solución de controversias, pensando en una solución de controversia temprana que permitirían avanzar de manera rápida en esto. Y por otro, está el problema más operativo que tiene que ver con la gestión de las modificaciones. Yo ya les hablaba del volumen muy relevante que representan las modificaciones como carga administrativa dentro del MOP. La verdad es que la gestión de estas modificaciones hoy en día no es óptima, por dos razones. En primer lugar, porque existen discrepancias de interpretación normativa al interior del MOP y entre el MOP y la Contraloría General de la República para identificar qué tipo de modificación se lleva a cabo. Si en promedio estas toman 4 meses y en el mes 4 me dicen que no es la vía de entrada a la modificación original, hay que volver atrás y perder esos 4 meses y esto va alargando un proceso bastante complicado. Y por otro lado, que falta un proceso completo de trazabilidad y plazos, tanto en obra pública como en concesiones. Si bien se están teniendo avances, creemos que esto sería algo relativamente fácil de implementar y que la gestión mejoraría de manera muy considerable en los dos casos, y en particular en concesiones nos llama la atención que las modificaciones posteriores al año 2010 tardan más de 20 meses, 10 de los cuales corresponden a la tramitación del decreto supremo, el que puede estar en manos del presidente de la República, una proporción muy relevante del tiempo. Rápidamente, la gestión de las obras está a cargo del inspector fiscal, una figura que tiene una labor altamente multidisciplinaria, como lo vemos en esta tabla. Las labores que cumple el inspector fiscal en Chile, que es la primera columna, están atomizadas y fragmentadas en otras figuras en los países que nosotros estuvimos analizando como referente y que está más en detalle en el estudio. Por otro lado, el aporte de la asesoría a la inspección fiscal es algo que vale la pena revisar. Por ejemplo, el proceso de evaluación que existe ante ella, creemos que hoy en día no está reflejando una calidad óptima de estas asesorías, que es un input importantísimo para la toma de decisiones del inspector fiscal, y que además estos son constantemente cuestionados, desincentiva la proactividad y además responden con su propio patrimonio cuando existen problemas. En tercer lugar, tenemos deficiencias relevantes en regulación requerida para el desarrollo de los proyectos. Por un lado, con respecto a los proyectos de infraestructura pública, y no me voy a detener en todo, sino que nada más contarles que nosotros esto lo tomamos como un importante complemento a lo que fue un estudio que realizó la Comisión y que entregó el año pasado al presidente de la República sobre tramitación de grandes proyectos de inversión, en donde hicimos un análisis detallado a los 23 permisos más importantes para el desarrollo de inversiones en el país, y acá sumamos en el caso de infraestructura pública algo que es sumamente relevante, como los cambios de servicio que tienen que ver con cuál es la relación entre
el contratista y las empresas de servicio, las empresas de telecomunicaciones, las sanitarias, que mientras yo estoy realizando una obra, me enfrento a un servicio que debo trasladar y que hoy en día prácticamente ninguno está regulado para su cambio, lo que genera retrasos muy relevantes en diseño y ejecución y hace que se dependa mucho de la voluntad de las empresas. Y es algo que puede tardar hasta 10 meses paralizando una obra. Por otro lado, en el caso de las expropiaciones, creemos que se puede avanzar muchísimo en mejorar el procedimiento, el cual es largo, complejo, y que cuenta con bastantes obstáculos. Los planos pueden venir incompletos, las tasaciones mal realizadas, y que la tramitación judicial lo ralentiza muchísimo. Por el lado de los proyectos inmobiliarios, sin perjuicio de que ambos proyectos pueden estar solicitando las mismas autorizaciones, quisiera referirme a la resolución de calificación ambiental y el permiso que entrega el Consejo de Monumentos Nacionales de hallazgos no previstos. Con respecto al primero, nos llama la atención los cambios de criterio respecto al ingreso que han tenido cada vez más proyectos inmobiliarios vía estudios de impacto ambiental y no declaraciones de impacto ambiental como había sido históricamente. ¿Por qué es relevante esto? Porque hay 10 meses extras de tramitación que son muy significativos en la obra inmobiliaria. Y además, porque falta definir qué es un área bajo protección oficial, un concepto que creemos que está poco claro y que está afectando la planificación del proceso. Con respecto a los hallazgos no previstos, yo puedo encontrar una cuchara, así como puedo encontrar un cementerio de Diaguita, como ocurrió en un proyecto en La Serena, y que la paralización sobre las obras es muy relevante y vale la pena resguardar los monumentos nacionales de manera clara, pero creemos que el proceso se podría beneficiar de grandes espacios en su mejora si es que la claridad de la normativa, vale la redundancia, se aclarara y asimismo cuál es el procedimiento aplicable para llevar a cabo los hallazgos no previstos. Hay una guía que publicó el Consejo de Monumentos Nacionales en mayo de este año, pero creemos que vale la pena darle o realzar esa guía a un mayor nivel normativo. Con respecto a la sostenibilidad, este estudio lo que permitió y que va a estar ahí, y ya se encuentra a disposición de todos ustedes, tiene que ver con que permitimos estimar la cantidad de residuos de la construcción y demolición que son generados por el sector de manera anual. Y acá la cifra es tremenda. Solo el sector privado se generan 0,96 metros cúbicos por metro cuadrado. Es decir, esto en un edificio promedio de 9 pisos, un piso entero son residuos generados por la obra de construcción. Uno pensará, bueno, ¿qué pasa si la obra se planifica de mejor manera? Claramente voy a no solo disminuir los costos, sino que disminuir las externalidades negativas que significan estos mayores residuos para la sociedad. La cantidad de residuos generados anualmente son equivalentes a 6,8 millones de toneladas, lo que equivale al volumen de 6 torres del Costanera Center anualmente. Otra cosa que es muy importante relevar, que solo el 9,5% de estos residuos que generó el sector son declarados en la plataforma del Red C, a pesar de que existe una obligación de declarar para las empresas que generan más de 12 toneladas anuales. Además, estos residuos no se valorizan y los referentes internacionales como el Reino Unido, como España, han sacado muchísimo provecho de utilizar la economía circular para no solo mejorar la eficiencia constructiva, sino que mitigar el cambio climático en el sector. Ahí es donde nosotros queremos apuntar con las recomendaciones al respecto, que claramente podrían significar grandes saltos en productividad para la industria y ayudarnos a todos en la mitigación del problema del cambio climático.
Con respecto al quinto punto, que tiene que ver con las trabas a la organización del trabajo y la deficiente formación de los trabajadores, me voy a referir solo a la primera. A la segunda tiene que ver con los problemas que existen en cuanto a la calificación de la mano de obra del sector y los esfuerzos que se hacen por capacitar y certificar esta, en donde el sector muestra solo que el año 2019 se capacitó un 7% de los trabajadores. Este es un problema que sale en toda conversación, en todo diagnóstico, para explicar cuáles son los problemas de productividad desde la perspectiva de la mano de obra. Con respecto a lo primero, nosotros analizamos 25 comunas ubicadas dentro y fuera de la región metropolitana, para estudiar qué es lo que pasaba con las ordenanzas y la norma de emisión de ruido, y encontramos que existe una limitación importante a la organización del trabajo en las obras, no solo que está afectando a la productividad hoy, sino que probablemente sea una dificultad para la reactivación. En las ordenanzas que nosotros analizamos, estas restringen a un 70% del tiempo diurno permitido en la normativa el tiempo para realizar faenas constructivas. Es decir, del total yo solo puedo disponer de un poco más de 2/3 del tiempo que establece la norma de emisión de ruido. Todo esto, a pesar de un pronunciamiento que hizo la Contraloría General de la República el año 2013, en el cual se establecía que la restricción horaria implementada contravenía la antigua norma de emisión de ruido, por cuanto fijaba horarios distintos, en particular para la Municipalidad de Melipilla. Creemos que hacer cambios por la vía administrativa en este aspecto acompañarían una reactivación más rápida y que ayudarían a disminuir este tremendo problema en el mercado laboral de los más de 380.000 trabajadores afectados en la construcción. Por último, quiero referirme a dos aspectos que tienen que ver con la opción tecnológica que hay en el sector y que sin duda la pandemia ha puesto sobre la mesa a la hora de ser un elemento clave, pensando en el futuro, para la construcción. Por un lado, nosotros analizamos el proceso de trabajo con Building Information Modeling, o BIM, el cual a nivel internacional muestra clarísimas ganancias en productividad y en eficiencia que se traducen, por ejemplo, en importantes ahorros de costos para los proyectos. Y acá analizamos los referentes de Reino Unido, Singapur, Alemania y Estados Unidos, entre otros, en donde encontramos que los ahorros en costos totales de los proyectos alcanzaban un 10%. En Chile, esta adopción no es algo tan masivo, pero sí es algo muy relevante en aquellas obras que así lo han incorporado. Por ejemplo, el Hospital de Curicó, un hospital de alta complejidad, presentó un 7% de ahorro en tiempo. ¿Y qué significa esto? Si lo llevamos a la lámina que yo les mostraba al principio, con los beneficios que existen de mejorar la productividad del sector. Al ahorrar 7% en tiempo, la valorización de las atenciones en salud que se lograron adelantar con los ahorros por la utilización de BIM son calculadas en más de 10 millones de dólares. Si nosotros hacemos un análisis y una estimación de toda la cartera de hospitales que vienen en el futuro, nosotros creemos que se podrían adelantar atenciones evaluadas en más de 260 millones de dólares. Pero existen obstáculos hoy en día que vale la pena mencionar. Creemos que el Estado puede hacer más para empujar BIM. Hoy en día existe un plan que nace de Construye 2025, que se llama Plan BIM, que no tiene un convenio con todos los mandantes. Sí quisiéramos destacar el caso de Bimbo, el cual es un caso positivo, con un proyecto de trabajo claro en conjunto con Plan BIM. Y además porque existen
costos de implementación que podrían estar actuando como disuasión a la incorporación de esta tecnología. Los cambios nuevamente requeridos tienen que ver por la vía administrativa, cambios también podrían aplicar a la construcción industrializada, que incorpora dos conceptos. Por un lado, el uso de prefabricados o de construcción de elementos de la faena fuera de sitio, y el ensamblaje modular. De nuevo, la relevancia a nivel internacional ha sido muy, muy importante, y en rojo, la experiencia local, muestran que el construir de esta manera no solo reduce los tiempos, sino que también reduce de manera importante los costos. Sin embargo, nuestro país muestra importantes brechas en su implementación con respecto, por ejemplo, a los países nórdicos, que son grandes referentes en la materia. Acá quisiera referirme a que la normativa en torno a la construcción industrializada todavía no está completa, aun cuando hay esfuerzos importantes en el MIMBU por avanzar en ello. Y porque además, y esto lo quisiera linkear a lo que les contaba al principio, el enfoque fragmentado del Sistema Nacional de Inversiones no fomenta la adopción en particular de esta adopción. Quisiera agradecerles por su tiempo. Las consultas se realizan a través del espacio que tienen abajo de preguntas y respuestas en Zoom, pero la invitación es a que revisen los borradores del informe que nosotros hemos subido a nuestra página web, que nos van a permitir hacer de este un estudio más robusto, que entregue evidencia clara, que permita al sector no solo mejorar su productividad, como hablábamos en un comienzo, sino que la reactivación sea más segura y más rápida, como es así de necesario. Muchísimas gracias nuevamente. Los dejo con Rodrigo Krell, el secretario ejecutivo de la comisión. Muchas gracias, Esteban. Muy completa la presentación. Hemos recibido algunas consultas en la sección correspondiente por escrito. La primera, y pueden seguir escribiéndolas a medida que van surgiendo las dudas. Las que no alcancemos a responder lo haremos por escrito a través de nuestra página web. Pueden enviar correos de aquí a un mes para completar ese proceso. La primera pregunta que hemos recibido es ¿por qué se habla de 4 meses cuando en realidad los permisos de obra ¿cierto? Aparentemente demorarían más? Con eso, para esta pregunta quiero dejar con ustedes a Andrea Valenzuela, brillante economista de nuestro equipo, que estuvo encima específicamente de esa pregunta. Andrea. Gracias, Rodrigo. Hola, buenos días. Respecto de esa consulta, particularmente respecto del permiso de edificación, esos 4 meses los remitimos sobre un estudio anterior que nosotros realizamos sobre revisión regulatoria en sectores estratégicos, y básicamente esos 4 meses, sin perjuicio que conocemos la existencia de casos emblemáticos con tramitaciones con tiempos bastante excesivos, fue un promedio asociado a la información que recibimos de transparencia y directamente de algunas DOM, de alrededor de 15 DOM, más de 1000 observaciones, entonces ese fue el valor que nos dio. Entonces esa es la explicación del dato. Sin perjuicio de eso, cabe destacar que para el contexto de este estudio en particular, sobre el permiso de edificación, un aspecto bastante interesante que se va a analizar en mayor profundidad en el estudio es la existencia, destacar la existencia de las plataformas que están surgiendo, de DOM en línea y también de DOM digital, donde también se está reduciendo de forma importante el tiempo. Y más que nada, voy a dejar hablar con ustedes a Daniel, porque el problema que se trata más a fondo en este estudio, que empezamos a sugerir en el estudio anterior, pero que ahora tenemos más información, es respecto del bajo nivel de certeza sobre la estabilidad del permiso. Gracias, Andrea, por el pase. Sí, como decía mi compañera, en el estudio analizamos en profundidad el tema de los permisos de edificación, el tema de su estabilidad, y fundamentalmente
analizamos el caso concreto de Estación Central y cómo esa situación dio un vuelco a cómo se venía interpretando el tema de la certeza jurídica asociada a estos permisos administrativos, sobre todo por parte de Contraloría General de la República. En ese sentido, pudimos encontrar bastante evidencia y bien puntual respecto de cómo, inclusive a nivel de redacción de dictamen de Contraloría General de la República, si antes se ponía mucho énfasis en que los derechos adquiridos, la buena fe, la confianza legítima, resguardaban de alguna forma al titular de un permiso de edificación, hoy por hoy se ha restringido esa interpretación y se ha hecho al punto de estimar de que un permiso que podríamos decir se ha obtenido de manera ilegal, aun cuando haya buena fe respecto de terceros interesados, de todas maneras no podría tener cabida dentro del ordenamiento jurídico. Lo cual sin duda genera incertidumbre respecto de lo que son los proyectos inmobiliarios. Eso es lo que puedo comentar brevemente a propósito de lo que hablaba Andrea. No sé si muchas gracias. Vamos a continuar con otra pregunta, Rodrigo. Muchas gracias, Daniel y Andrea. David Vázquez nos comenta que en el caso de los proyectos DS49 se deben sumar a los plazos municipales los tiempos de revisión en Serviu de distintas regiones, que muchas veces doblan los tiempos. Si alguien del equipo quiere aclarar ese punto, Esteban, por favor. Sí, con David lo comentamos a raíz del estudio de regulación que entregamos el año pasado, y claramente ese es un tema muy importante que tiene que ver con los subsidios del MIMBU y la extensión que hay para su otorgamiento y cómo el contratista trabaja con eso. Eso es algo que está recogido en el estudio anterior y que por lo mismo no profundizamos, pero que tenemos muy presente, David y el resto de los que estaban consultando eso, de que es una situación que afecta la eficiencia del proceso de manera importante. Muchas gracias, Esteban. Otra pregunta de Joaquín Cuevas. ¿Cuáles son las recomendaciones para impulsar la economía circular en la construcción, dada la evidencia de nula gestión de residuos en el sector? Otra pregunta. Si tenemos, ¿qué opinión nos hicimos sobre la capacidad técnica de los funcionarios públicos y, bueno, y los involucrados en este en proceso de permisos y obra pública? Y una tercera pregunta, vamos pensando en la respuesta, Mauricio Araya, sobre el análisis de restricción de horarios por temas de ruido. Se debe analizar que en un sentido más profundo la construcción quedó regida por una norma más orientada a fuentes fijas, lo cual hace muy difícil cumplir y afecta la producción de manera importante. ¿Se piensa analizar o tener un capítulo especial en esta normativa para construcción? Esteban, habías levantado la mano para intervenir. Sí, con respecto al tema de los funcionarios públicos, la verdad es que nosotros tenemos una muy buena impresión del trabajo que se lleva a cabo de manera técnica y que hemos tenido la oportunidad de ver in situ con las distintas direcciones, organismos, instituciones con los que hemos estado trabajando, no solo en este estudio, sino que en todos los estudios que la Comisión ha venido trabajando hacia atrás. Y la verdad es que hay un tema que tiene que ver con el tremendo flujo de información que ellos deben procesar,
y que probablemente ralentiza la toma de decisiones y las autorizaciones por parte de los funcionarios. Eso es algo que, de nuevo, es una de las causas para la extensión en plazos que nosotros hemos identificado en este estudio, y que llama también, invita, y así lo ha hecho saber el ministro de Hacienda, a hacer una revisión de cómo trabaja el Estado, en particular a raíz de la pandemia. La modernización en varios aspectos es una situación que tenemos que trabajar. Nosotros como comisión lo hemos hecho ver de nuevo en varios de los estudios, en distintos aspectos, desde la salud hasta cómo se trabaja en la formación técnica, y creemos que la modernización del Estado, y por cierto la carga administrativa a la que se enfrentan y los incentivos que hay para el trabajo por parte de los funcionarios públicos, es algo que vale la pena revisar. Daniel Estipo se va a referir a la pregunta sobre la norma de emisión de ruidos. Gracias, Esteban. Sí, con respecto a la pregunta, efectivamente la norma de emisión de ruidos actual no hace distinción respecto de si la fuente es fija o es transitoria o móvil. Ahora bien, nosotros no hicimos un análisis tan técnico respecto de lo que es la norma de emisión de ruido actualmente, pero sí nos interesó poner sobre la mesa una situación que nosotros encontramos que puede ser muy beneficiosa tanto a largo plazo como a corto plazo. Como señaló Esteban en la presentación, nosotros analizamos alrededor de 25 ordenanzas municipales, tanto dentro como fuera de la región metropolitana, y descubrimos que los horarios establecidos por las ordenanzas municipales son mucho más restringidos que los periodos contemplados por la norma de emisión de ruido para emitir ruido. En otras palabras, a nivel municipal ocurre con relativa frecuencia que con ocasión del ruido que emite las faenas constructivas, las municipalidades establezcan restricciones, pero esas restricciones son mucho más fuertes que las restricciones que establece la propia norma de emisión de ruido. Entonces, a nosotros como comisión nos interesa mucho poner eso sobre la mesa, dado que la norma de emisión de ruido contempla un periodo diurno durante el cual se puede emitir cierto nivel de ruido, ¿no? Que con ordenanzas municipales que se ajusten por lo menos a dicho periodo diurno, podría ser mucho más beneficioso para la productividad de las faenas constructivas y para la reactivación de la economía. Por otro lado, también nos parece importante poner sobre la mesa el hecho de que la norma de emisión de ruidos también contempla un periodo nocturno. Evidentemente que no es la finalidad de que hayan faenas constructivas funcionando toda la noche, pero al nivel que podrían hacerlo durante el día. Pero sí nos parece interesante que, por ejemplo, durante la noche se pudieran hacer otro tipo de trabajos, como por ejemplo terminaciones, ¿no? Labores relacionadas con la pintura, que bien podrían servir en esta época de pandemia, digamos, que ha sido tan, que ha producido tantos baches, ¿no? En lo que ha sido la vía nacional, ¿no? Entonces, en otras palabras, y para resumir, no nos enfocamos tanto desde el punto de vista como técnico de lo que es la emisión de ruido, pero sí nos interesó poner sobre la mesa el tema de los horarios de faenas constructivas. Eso, Esteban. Perfecto. Fernando Guerra nos pregunta por la carencia de normas nacionales en especialidades técnicas y su obligatoriedad, si eso produce ineficiencias. Por otra parte, Yerko de Ditec habla de su experiencia implementando BIM
Perfecto, incorporaremos ese comentario en nuestro informe. Programa Construir 2025 pregunta por la diferencia entre la PTF, por qué encontramos nosotros una caída en la PTF Construcción. La razón es que nosotros utilizamos datos de cuentas nacionales para medir el stock de capital y la producción del sector. Y si uno toma los datos tal cual, digamos, eso demuestra una caída acumulada en la PTF, en la productividad total de factores, del 75%, pero no es la que nosotros creemos que refleja la trayectoria de la productividad en el sector. Eso porque la medida de, esto es bastante técnico, la medida de stock de capital en cuentas nacionales considera de manera importante los terrenos, y la acumulación de terrenos en el sector se ha acelerado desde más o menos 2010, y por lo tanto se requiere una corrección de esa cifra, porque no es realmente el stock de capital que se está utilizando para construir, para realizar construcciones. Y después de esas correcciones nosotros encontramos una caída bastante menos pronunciada, y ahí claramente hay distintos criterios que uno puede tomar para realizar esa corrección por intensidad de uso, por asimilarlo a lo que pasa con otros sectores que no tienen este problema, pero encontramos caídas bastante menos pronunciadas al final. No es la que el 75% no es lo que nosotros creemos que está pasando con la productividad en el sector construcción. Esa caída está exagerada. Sergio pregunta por si tenemos una opinión respecto a los tipos de contratos utilizados en Chile y los contratos NEC. Ahí me parece que Cristian Romero, director jurídico de la comisión, puede aclarar ese punto. Sí, hola, gracias Rodrigo y gracias por la pregunta, la verdad que es muy, muy pertinente. Miramos harto el tema de los contratos NEC, que efectivamente es una práctica que está teniendo harto éxito digamos, en poblaciones comparadas y también bastante cerca. En Perú ha tenido digamos, una experiencia bien exitosa al respecto. La verdad es que nos concentramos un poco más en aspectos que en base a la regulación actual y los modelos y modalidades de contrato que tenemos, en las que pensamos que hay digamos, un delta de mejora importante. Fundamentalmente por el hecho de que, y probablemente algo vamos a decir al respecto, que es una buena práctica, pero la idea tampoco es proponer aspectos o elementos que requieran hacer cambios demasiado profundos en ciertos paradigmas de cómo hacemos las cosas. Algo que nosotros como comisión hemos tenido digamos, en vista a la hora de hacer las recomendaciones y empezar a mirarlas, es que también tengan un sentido de eficiencia y oportunidad en su implementación que permitan que se puedan hacer en el tiempo más corto posible. Yo te diría que como nunca, en la coyuntura actual, eso es muy, muy relevante. Entonces, la respuesta sería que sin perjuicio que lo hemos visto y que de todas maneras es una experiencia interesante, varias de nuestras recomendaciones van a ir en el sentido de profundizar y mejorar lo que tenemos actualmente, respecto a lo cual creemos que hay un espacio de mejora bastante importante para darle más eficiencia al proceso productivo. Tenemos otro comentario, Mauricio Salinas, que según estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, más del 95% de las obras de construcción no cumplen con los límites del DS38. Vamos a, no sé si tenemos una respuesta inmediata a eso, pero vamos a, de todas maneras, mirarlo. Otra pregunta, otra persona pregunta si es que la grabación quedará disponible para la revisión. No, pero sí no va a estar la grabación, pero sí va a estar la presentación misma, las láminas y el informe y el volumen, los voluminosos informes, capítulos del informe final, del informe preliminar que estamos revisando ahora, ¿no? No sé si alguien más del
del equipo tiene algo que acotar. Nos estamos quedando por ahora con bastantes tareas para responder algunas preguntas que requieren más análisis de nuestra parte. Esteban. Sí, hay una, porque también nos llegan por YouTube algunas preguntas, y hay una que tiene que ver con el diseño al cual nos referimos, que la va a responder José Luis Contreras. Gracias, Esteban. Buenas tardes a todos. La pregunta en particular tiene que ver con que si se analizó respecto a diseño la incidencia de los materiales industrializados. La respuesta es sí. En gran medida, la parte cuantitativa, por decirlo así, está asociada a evidencia internacional. A nivel nacional hay alguna pequeña evidencia, pero aún hay ciertos esfuerzos, pero todo apunta a que en la fase no solo de diseño, sino más bien la preinversión también, hay que integrar a lo industrializado. Es decir, no sirve mucho al día de hoy tratar de incluir materiales industrializados cuando ya hiciste toda la fase de preinversión, ¿ya? Y eso es otro reflejo más de que nosotros creemos que nuestras recomendaciones van en línea de aplicar buenas prácticas que apunten a la integración de actividades antes de iniciar la ejecución de la obra. Y eso, entre esas actividades está el que haya gente que participe del desarrollo, ¿cierto?, de material industrializado. Eso, gracias. Gracias a todos. Seguimos recibiendo algunos comentarios. Les pido, por favor, a todos quienes no vieron respondida alguna de sus consultas ahora en esta instancia inmediata, por favor envíenos un correo. Pueden revisar los informes que están en nuestra página web, en la sección de estudios en proceso. Y vamos a recibir comentarios durante un mes para responder cada una de las dudas. Todas las dudas nosotros las respondemos formalmente, y por lo tanto ninguna de sus consultas va a quedar en el aire. ¿Rodrigo? Sí. Hay una que quisiéramos responder sobre el tema de cambio de servicios que la realizó Mauricio Araya. Existe un tema que también afecta de manera importante, y es la falta de regulación de plazos en todo lo relacionado con las empresas de distribución de energía eléctrica, lo cual afecta los plazos de puesta en servicio de los proyectos, y la SEC queda sin intuición legal, pues se considera que son acciones entre privados, siendo que justo se me olvidó. Creo que Cristian Romero, director jurídico de la comisión, la va a responder. Sí, gracias, Esteban. Yo la había alcanzado a leer hasta el final y entiendo que se refiere a cambio de servicios fundamentalmente a propósito de la falta de intuición que tiene la SEC cuando se le encarga o se le solicita este cambio de servicio a una empresa de servicios eléctricos en particular. La verdad que es un tema bien relevante el cambio de servicio. Yo diría que es el permiso que es paradigmático en cuanto a eficiencia. Fundamentalmente uno la puede identificar en infraestructura, porque uno la asocia más que a obras de vialidad, pero la verdad que puede extenderse a cualquier tipo de obra. Y en el caso de vialidad en particular, es bien interesante, dada quién es el que está a cargo de la faja fiscal, que es la Dirección de Vialidad del MOP. En la práctica lo que hemos detectado es que efectivamente, si bien la norma de la SEC no establece una disposición expresa para poder controlar el procedimiento, sentimos que, y en esa vía estamos mirando, más allá de poder modificar o crear una gran ley de cambio de servicio, que podría ser también una solución y que establezca condiciones y sanciones específicas en caso de que no se cumplan ciertos plazos mínimos, sentimos que la densidad normativa de la regulación eléctrica y en particular de la facultad de la SEC darían espacio para que se pudiera hacer un poco más de lo que se está haciendo. Y yo te diría que ya hay algunas señales que la propia SEC ha dado a partir de ciertos oficios y circulares. Estamos analizando un poquito más en detalle el tema para que la recomendación salga lo más precisa posible, pero creemos que es un tema que al menos a nivel reglamentario se podría trabajar,
no mirándolo desde el punto de vista de quien desarrolla la obra, sino fundamentalmente colgándose, si tú quieres, de quien tiene las facultades fiscalizadoras de los distintos servicios, en este caso particular la SEC. Creemos que ahí podría haber una solución bien interesante que requiere precisar algunos elementos, pero que podría, y volviendo a lo que había dicho anteriormente, podría implementarse de manera más bien eficiente y en el corto plazo. Eso, gracias. Respondiendo a, perdón, Nassim dice que uno de los mayores problemas de la productividad de la mano de obra que hemos detectado es el tipo de contrato que exige la autoridad, ya que lamentablemente se malentiende el beneficio social que esto trae y recae en un proteccionismo. Nosotros tenemos un capítulo de aspectos laborales en los cuales y nos adentramos entre otros en esos temas. Y eso es parte de la preocupación que nosotros tenemos, no específicamente el tema contractual necesariamente, pero sí en el manejo general de los recursos humanos en el sector, en el que encontramos deficiencias importantes que mencionó algunas de ellas Esteban en su presentación. Muy poca capacitación, que es entendible dada la estructura de este mercado y con respecto a la cual hay que intervenir desde la política pública. El mercado no está generando por sí solo los incentivos para que los trabajadores sean capacitados en este sector. Rodrigo. Sí, hay una más que va a responder Cristian, que tiene que ver con la que hizo Nassim, la que estabas comentando ahora. Sí, es una consulta a propósito de conservar bienes raíces. La verdad es que el foco del análisis de plazos y tiempos se precisó puntualmente en obra pública, en obras públicas concesionadas o directas. El conservador de bienes raíces fundamentalmente tiene más impacto en aspectos de obras inmobiliarias que son desarrolladas puntualmente por actores o agentes privados. Y en ese sentido, al identificar los permisos claves, identificamos aquellos que son otorgados por entidades públicas. El conservador, sin perjuicio que de todas maneras es un actor muy relevante, no lo relevamos como un actor público per se, más allá de que es un proceso, digamos, importante, porque al menos a nivel de comparación con los elementos que son ajustables o mejorables en los otros permisos que tienen que ver con aspectos de eficiencia, estabilidad y previsibilidad del permiso público otorgado por parte del Estado, no responden a una metodología similar. Probablemente lo que pasa con el conservador tiene que ver con un tema más allá y que cambia dependiendo absolutamente del conservador, con temas y condiciones de servicio, dado que es un agente privado que participa en el proceso. Entonces, en esta mirada al menos que estamos realizando nosotros, que está enfocada muy en la prestación de servicios por parte del Estado, nos quedó un poco fuera del análisis. Muchas gracias, Cristian. Siguen llegando algunas consultas sobre si hemos analizado el procedimiento de la construcción que trata de equivalencia técnica sobre cambio de materialidad, equipo, sistema constructivo. No sé si tenemos una respuesta inmediata del equipo, pero si es que no vamos a pensarlo y entregar una respuesta bien formulada en los próximos días. Bueno, nos acercamos ya
más de una hora y media, nos sacamos ya a casi una hora y media de presentación, y por lo tanto los insto nuevamente a enviar sus comentarios al informe, sus comentarios, sus dudas que pueden haber surgido acá, para que podamos analizarlas con calma en los próximos días. Nuevamente, para nosotros es de suma importancia incorporar sus apreciaciones y responder todas las consultas que nos llegan. De esta forma nosotros podemos entregar finalmente al presidente de la República el informe que recoge todas estas apreciaciones y la información que nos pueden entregar también actores que saben mucho de este tema. Les agradecemos enormemente su atención, su presencia. Sabemos que no es fácil realizar esto de manera remota. Lo ideal es estar ahí, ver a las personas, estar con cada uno de ustedes. Ojalá haber ido a las distintas regiones, pero creemos que bueno, hemos sacado bastantes cosas en limpio, y por supuesto, bueno, esta conversación sigue. Ustedes pueden enviarnos correos y vamos a estar atentos a todos ellos. Con eso cerramos esta audiencia pública, y nuevamente muchas gracias a todos. Buenas tardes.